Pues muy bien, pues muy buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos hacen el honor de acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. En esta ocasión, pues tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, hablando de uno de los temas más importantes que hemos nosotros tocado en este programa postdoctoral y sobre todo como filosofía institucional, la educación como base de los derechos humanos. No hay nada sin educación, es el arma más poderosa que existe, es la estructura que puede cambiar radicalmente las formas de pensar y que nosotros le estamos apostando más allá, sobre todo algo que insistimos permanentemente. Hablar de derechos humanos no es hablar de leyes, no es hablar de tratados, no es hablar de reglamentos, no es hablar de constituciones, es hablar de la persona humana, es hablar de su dignidad, es hablar de temas de respeto. Hoy por hoy, algo que insistimos es que los elementos que caracterizan a los derechos humanos, pues por supuesto, prerrogativas de todo ser humano, que están sustentados en la dignidad humana, que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger, pero algo muy importante, tienen necesariamente que tener o contar con una visión axiológica. Sin valores no existen los derechos humanos. Tenemos que enseñar qué es el respeto, qué es la honestidad, qué es la responsabilidad, qué es la justicia, uno de los grandes anhelos del hombre, y no sabemos qué es justicia. Parece que darle a cada quien lo suyo es un tema muy sencillo, pero en la realidad, en la praxis, saber cómo hacerlo, si las personas que imparten justicia tienen esa capacidad, si realmente estamos haciendo lo correcto o no, y necesitamos desaprender para aprender. Y la única forma que lo podemos hacer es aprender haciendo, aprender con una nueva estructura de pensamiento que nos permite abrirnos. Tenemos un gran defecto de muchos años, todos los que estamos aquí seguramente por cuestión generacional, de que nos obligaban muchas veces a aprendernos cosas de memoria, no nos ayudaban a reflexionar, a resolver casos, a ser críticos. Y el aprender cosas de memoria no fortalece un conocimiento, al contrario, nos genera incertidumbre porque al momento de querer manifestar nuestras ideas pareciera que es algo que no está dentro del mundo de la educación. Y bueno, pues hoy por hoy tanto el constructivismo y otras áreas son fundamentales para el poder desarrollar un pensamiento crítico. Así es que bueno, pues a todos y a todas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Por ahí veo que hay un micrófono prendido, por favor. Déjame. Ok. Y pues quiero, antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado de gala de esta ocasión, quiero leer brevemente, muy brevemente, porque me llevaría la hora y media si leo absolutamente todo lo que ha hecho nuestro querido amigo el doctor Armando Valdés Cantú. Él lleva 45 años en el mundo académico, cuenta con una especialidad en docencia en Cuba, tiene varias maestrías en docencia, en educación y desarrollo humano, en administración y gestión pedagógica, en educación con énfasis en investigación. También el doctor es doctor en educación, cuenta con estudios postdoctorales por Harvard University en coordinación con UDEM y conjuntamente también con Argentina, un doctorado, postdoctorado internacional, más de 158 tesis de licenciatura, maestría, doctorado en instituciones de educación superior en el mundo, no solamente en México. Por mencionar algunos países, sería Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, entre otros países más. Ha sido rector también de muy importantes instituciones académicas, como lo ha sido la Universidad Tecnológica de Altamira, y ha tenido también distinciones internacionales, como el caso del doctorado honoris causa, que le fue conferido, entre otros más, por la Universidad eh, de Panamá, en los Andes, y pues con su experiencia académica como docente en varias instituciones, igualmente nacionales y extranjeras, como la Universidad del Valle de México, la Universidad Anáhuac, la Universidad José Vasconcelos, la Universidad Panamericana y entre otras más a nivel nacional e internacional. Termino, previo a cederle el uso de la voz a nuestro invitado. Cuando la enseñanza es un arte, aprender es un placer. Frase de nuestro querido invitado, registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que nos abre un panorama, creo yo, muy amplio, con la cual creo que podamos iniciar muy gratamente esta sesión.
Cuando la enseñanza es un arte, el aprender es un placer. Le cedo el uso de la voz al doctor Armando Valdés Cantú, no sin antes agradecerle, doctor, agradecerte que estés con nosotros y bueno, pues te escuchamos con toda atención. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, casi noches. Agradezco al doctor Sergio Arellano Rabiela, eh, quien representa al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes esta, esta tarde. Compartir y aprender de todos ustedes porque ya vi los niveles que tienen cada uno en su perfil profesiográfico el día que tuvimos el evento. Y la verdad, aquí en esta sesión que hoy inicia, hablar de educación como sustento de los derechos humanos, pues voy a hacer una concatenización de lo que es la educación y el sustento de las teorías que tenemos en educación y cómo son la base de la normatividad de los derechos humanos en la educación. Como en un principio lo reconozco cuando el doctor me dijo que si podía participar en esto, dije yo, es un tema que pues tengo derecho y lo participo y vivo en esos derechos humanos como ciudadano. Sin embargo, a ver cómo le voy a dar el enfoque a esto. Entonces, en la medida que fui organizando mis ideas, encontré la forma de decir todo el sustento que tienen los derechos humanos en la UNESCO, pues obviamente tiene un fundamento, tiene documentos que lo norman y que bueno, yo en el caso personal, pues lo llevo a cabo en la práctica docente. Fue un gusto poder ir encontrando información al respecto y luego cómo unirla a mi trabajo docente, como dijo el doctor, a mi praxis educativa, en la cual pongo todo mi empeño y que lo he hecho durante 45 años. Y bueno, preparé un material para compartir con ustedes. Con todo gusto, al finalizar yo lo hago llegar al doctor y ya que él lo pueda compartir con todos ustedes si es que les es de utilidad. Y bueno, pues agradeciendo la participación de todos y el gusto de haberlos conocido el sábado. Lástima de todo esto que no me fui a ver los mariachis con los compañeros que se fueron porque yo regresé a Querétaro. Pero estoy muy contento de todo esto que me ofrecieron y sobre todo al doctor Sergio por la oportunidad que me brinda de incorporarme a este gran equipo. Voy a compartir. Me dicen si ya pueden estar viendo la presentación. ¿Sí? Sí, Ok, sí, ya se ve. perfecto, muchas gracias. El tema, como hemos dicho, permítanme nada más minimizar aquí. Luego a veces yo me peleo con la tecnología, pero finalmente nos ponemos de acuerdo. La educación como base de los derechos humanos. Aquí, en esta grata tarde, hablar de la educación como un derecho humano fundamental nos permite pues desarrollarnos en ese potencial que todos y cada uno tenemos y tener una vida digna. Dice Martín Seligman en la psicología positiva, vinimos a este mundo a ser felices y a compartir lo que sabemos con los demás, de manera tal que hoy esta tarde es un gusto compartir con ustedes todo esto. Y bueno, pues ya el doctor habló sobre mi currículum y me voy directamente a qué definición tenemos sobre los derechos humanos. Y a mí me gustó el considerar tres puntos importantes para definir los derechos humanos. Son inherentes, son universales y son indivisibles. Inherentes porque es para todos los seres humanos, sin distinción. Y son universales porque se aplican en todas partes y a todas las personas. Y son indivisibles e interdependientes porque cada quien los considera parte importante de su vida, pero a la vez el tenerlos los comparte y empodera. Ese es un punto muy importante, el decir tres aspectos fundamentales de todo este gran trabajo que son los derechos humanos, pero a partir de este enfoque, ¿cómo lo vamos a transpolar didácticamente a la educación?
Y bueno, pues un 10 de diciembre se estableció el Día de los Derechos Humanos y el mundo celebra el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Eh, el derecho a la educación como uno de los derechos más importantes y es el sustento de ello, una educación con calidad está arraigado en esta declaración y otros instrumentos jurídicos internacionales que mejor ustedes los conocen que yo, pero sí vamos a hacer alusión a ellos para ver esa transpolación que se hace de lo jurídico a lo práctico. Y educación como un derecho fundamental, tenemos tres puntos importantes. El derecho a la educación y que está normado, como lo dijimos anteriormente, por los derechos humanos y los tratados internacionales, y el desarrollo integral de la familia, de las personas, y en este caso, pues la familia que realmente es junto con la sociedad, la legitimaria de todos estos procesos obviamente con una participación activa y donde la educación y el papel del maestro juegan un papel importante dentro de esa sociedad para contribuir a ese desarrollo. Cuando lo consideramos como parte importante de nuestras vidas y lo compartimos, creo que nos sentimos orgullosos de pertenecer a este mundo, de decir, mi paso por esta existencia no ha sido en vano, porque he colaborado en lo que a mí corresponde para engrandecer a esa sociedad en la cual está mi familia para de inicio y están mis alumnos. Yo soy de una idea y una analogía muy personal en que para mí mis alumnos y para mí mis hijos es lo mismo, lo preparo para la vida. Y bueno, pues ello implica para mí el hecho de tener una responsabilidad muy fuerte para este trabajo a desarrollar. Permítame un momento, se me trabó un poquito aquí, ya está. La educación como derecho humano fundamental considera la base de otros derechos. Si, como lo dijimos hace un momento, las personas adquieren conocimientos y alcanzan una vida plena en su vida, y la educación, pues, es ese catalizador que garantiza que otros derechos fundamentales se unan a ello y que sea vital para un desarrollo económico, social, cultural de toda la sociedad. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que exige una educación primaria gratuita y obligatoria y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales también reitera este derecho. Por lo tanto, por lo tanto, el rol de la educación en la promoción de los derechos humanos tiene tres puntos importantes. El conocer, el tener habilidad y el participar activamente en la sociedad. Estos tres puntos fundamentales a mí me llamaron mucho la atención porque es realmente lo que hacemos en las zonas de desarrollo proximal de Vygotsky como parte de las teorías que nosotros manejamos en nuestra práctica docente. Tenemos un conocimiento para conocer también nuestros derechos humanos, promoverlos y respetarlos de nosotros y de los demás. Adquirimos habilidades. Esas habilidades son para defender esos derechos humanos y que en ellos está en la primera, que es la comunicación, para participar en la resolución de conflictos que puedan existir. Y aquí también más adelante lo veremos en una forma más explícita, como también Vygotsky en esas zonas de desarrollo lo manifiesta. Y activismo cuando nos empoderamos de todo aquello que hemos aprendido y que tenemos habilidades para demostrar como agentes de cambio en una sociedad para promover esa justicia social que hoy en día requerimos. Por lo tanto, este acceso equitativo a la educación tiene tres aspectos fundamentales: equidad, calidad e inclusión. Encuentro que en la nueva escuela mexicana, normada en el 22, pilotaje en el 23 y en el 24, puesta en marcha en todo el sistema educativo mexicano, considera 7 ejes articuladores, dentro de los cuales se incluyen estos tres que hoy mencionamos. ¿De qué manera se integran y de qué manera en el proceso enseñanza-aprendizaje los llevamos a la práctica?
Pues realmente aquí es algo muy importante y hago el extracto de lo que es la nueva escuela mexicana que está diseñado actualmente en cuatro campos formativos: los lenguajes, los saberes y pensamiento crítico, la ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. En estos cuatro campos formativos se integran las materias o asignaturas que llevábamos en los anteriores modelos. Ahora en estos cuatro campos formativos se organizan de tal manera de que se articulan por medio de estos 7 ejes, que son la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el fomento a la lectura, a la escritura, la educación estética y la vida saludable. Estos ejes articuladores, de tal manera incluidos aquí, que forman parte de nuestra formación y de nuestra práctica educativa a desarrollar, organizando esa acción curricular por fases. Se eliminan las materias y se eliminan los grados. Y esas 6 fases de organización curricular las consideran en la nueva escuela mexicana, en el nuevo modelo: la fase 1, educación inicial; la fase 2, educación preescolar; la fase 3, primero y segundo grado de primaria; la fase 4, tercero y cuarto grado de primaria; la fase 5, quinto y sexto grado de primaria; y la fase 6, primero, segundo y tercero de secundaria. Por lo tanto, hay una vinculación real entre los 4 campos formativos del conocimiento, los 7 ejes articuladores en cada una de estas fases. Como, eh, como dato importante para ello, pues encontramos que a partir de este nuevo modelo se elimina la fragmentación de conocimientos y se integra un programa analítico de los cuales sus componentes por cada campo formativo se organiza de la siguiente manera. Se describe el campo, la naturaleza del campo, se ven los contenidos, los diálogos, las progresiones de aprendizaje, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación. Este programa analítico tiene componentes que, si nosotros los llevamos a cabo a la práctica, vamos a encontrar realmente lo que nos dice Vygotsky en las zonas de desarrollo eh, proximal. La primera, que enseñar. En descripción y naturaleza del campo se considera en contenidos y en diálogos, ¿qué enseñar? En la segunda parte, en la zona de desarrollo proximal de Vygotsky, de zona proximal es el cómo enseñar. Las progresiones de aprendizaje y las orientaciones didácticas es lo más importante dentro de ello. Y la tercera parte, en la zona de desarrollo potencial, es para evaluar esa zona de desarrollo potencial y van las sugerencias de evaluación. ¿Para qué aprender y dónde evaluar? Es decir, vamos a encontrar en todo ello el qué, el cómo y el para qué enseñar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje eh, considerado en este nuevo modelo educativo. Por lo tanto, se elimina la fragmentación del conocimiento y se integran conocimientos por los temas considerados en cada uno de ellos. ¿Cómo lo explicamos en esta forma? Por ahí hay un micrófono abierto, les voy a agradecer mucho, lo puedan mutear. El teléfono de Mónica, por favor, si lo puede mutear. Ok, gracias. El contenido de la educación en derechos humanos, repito, aquí está en 3 puntos fundamentales. Conocimiento, y yo tomo en consideración la teoría de Piaget. El teléfono de Mónica, por favor, se lo encargo, que lo suspenda un poco en su sonido. En conocimiento, la educación en derechos humanos debe proporcionar conocimiento sobre esto y la importancia. Es retomar parte de las diapositivas anteriores. Las habilidades representadas en la teoría de Vygotsky en las zonas de desarrollo proximal y que acabamos de hacer alusión a ello. Sin embargo, viene más adelante la explicación de cómo esas habilidades se manifiestan. Y los valores que están considerados también en la UNESCO, en el relator que hay de la UNESCO y los derechos humanos,
y que hace alusión a Jacques Delors en los cuatro pilares de la educación. Es ahí donde encontré verdadera importancia a nuestra práctica docente porque está en el sustento de ese trabajo de la UNESCO en educación en el correo, la revista que ellos manejan. Entonces, fomentar los valores como la justicia social, la igualdad, la tolerancia y el respeto, que día a día lo consideramos en nuestra práctica docente. Y bueno, voy a iniciar desde el punto de vista educativo a Piaget en lo biológico y hago alusión a la neuroeducación y lo van a encontrar explícito en estas diapositivas. ¿De dónde se aprende? Aprendemos del contexto, es decir, ¿cómo lo aprendemos? Nosotros, los seres humanos, tenemos los órganos sensoriales, vista, olfato, tacto, gusto y oído. El considerarlos dentro de nuestra morfología y fisiología, encontramos que ellos son los que captan la información, de tal manera de que hay un desdoblamiento de la información para llevarla al cerebro y decodificarla en los hemisferios cerebrales y de ahí al resto del cuerpo para actuar en consecuencia. En este caso, el proceso cognitivo, el desdoblar información, nos hace el proceso metacognitivo, es decir, el qué, el cómo y el para qué estoy estudiando tal o cual tema o área que me corresponde analizar y entonces cómo lo voy a utilizar para la propia vida. En este sencillo mensaje, pues, es sencillo pero importante, encontramos que la organización del sistema nervioso central, dividido en el encéfalo y la espina dorsal, que el cerebro está en esta parte del encéfalo y tiene lóbulos, en el sentido de poder entender cómo aprendemos y cómo aprenden nuestros alumnos. Tenemos en la parte frontal, en el lóbulo frontal, el gusto y el olfato. El tacto en la parte de la zona parietal, arriba de nuestra cabeza. La vista en la parte posterior, exactamente a los ojos, y es el occipital. Y el oído, el temporal, está al lado de cada uno de nuestra cara, de nuestro cuerpo, la ubicación del cerebro. Pero todos ellos unidos a una parte importante en el cuerpo calloso que existe tanto de un lado y de otro de los dos hemisferios de la amígdala y es la que provoca las emociones y es ahí donde encontramos la verdadera razón del ser maestro porque provocas emociones al aprendizaje. Soy partícipe de que cuando emocionamos al cerebro aprendemos más. Este es un proceso realmente que vale la pena y en la medida de la participación del maestro en las 7 habilidades docentes y que en la primera es la atención, con esto lo logramos y por lo tanto unificamos criterios en razón a cómo es el aprendizaje. Y cada uno tiene una función específica. El lóbulo frontal, la atención, las estrategias, la resolución de problemas, las habilidades motoras, etcétera. El occipital, la vista, ahí va la lectura, el proceso de información visual, el parietal, el tacto, la comprensión de la información captada por todos los órganos sensoriales y el temporal, el oído, donde se ubica la memoria, el significado de las palabras e imágenes, los mapas mentales y aprender idiomas. Siempre soy partícipe que este es el que me falla porque no he aprendido el inglés como yo quiero. En el caso de cómo es realmente la función específica de nuestros aprendizajes, está en razón de una relación muy directa y yo lo llevo a la práctica docente, pero también hago analogías en cuanto a lo que aprendemos en una institución educativa. Las flechas indican cómo llega el proceso de comunicación. Llega una pregunta, la flecha que se integra al cuadrante D y al cuadrante C, que es el hemisferio derecho. Que ese hemisferio, pues es intuitivo, es el de la comunicación, es el emocional, es el de las relaciones, la curiosidad, el sociable, es el teórico. Y cuando me hacen una pregunta y esa pregunta se comparte del hemisferio derecho al izquierdo por medio del cuerpo calloso y con la emoción que cada quien le imprima a su curiosidad, entonces pasa por un puente, vamos a decir, imaginario que nos lleva al hemisferio izquierdo, que ese hemisferio es analítico, racional, matemático, organizado, para demostrar, ahí tienes la competencia demostrada, etcétera, y ahí va lo práctico. Es por ello de que el regreso de la información que está
adjudicada, almacenada, considerada en el hemisferio izquierdo, pasa al derecho y recuperamos la información de las preguntas del exterior. Esto sucede porque dentro de este proceso existen las neuronas y los hemisferios cerebrales en cada una de ellas y hay un proceso que se llama sinapsis, que es la riqueza del aprendizaje. Es el ¿Dónde desarrollo están de... los chicos de UVAM, amor? Les encargo, por favor, Areli, que apaguen su sonido. Y esa sinapsis provoca pues que haya una participación de información de una neurona a otra. Pero bueno, visto así en esta diapositiva, pues se ve bonito, pero vamos a conocer cómo realmente se da. Bueno, para que nosotros observemos dónde hay función específica de sinapsis en el cerebro, para eso son las resonancias magnéticas. Se le da un contraste y se observa la actividad cerebral de acuerdo a las preguntas que se le estén planteando. Y entonces aquí el llegar oxígeno a la sangre, cuando llega en la oxihemoglobina y cuando la retira en la desoxihemoglobina. Estas tienen propiedades magnéticas diferentes que en física se conocen como magnetismo y la oxihemoglobina, que es diamagnética, junta los electrones y la desoxihemoglobina es paramagnética, separa los electrones. Y es que por medio del contraste que toma la persona, se refleja ese haz de luz que manifiesta específicamente en qué lóbulo se está trabajando y de acuerdo a las propias necesidades de conocimiento. Y bueno, yo lo llevo a la educación. ¿Qué analogías hay en una graduación de licenciatura, especialidad y maestría con los hemisferios cerebrales? Todos nos graduamos utilizando una toga que encierra la energía. ¿Y qué es el color negro? La conjunción de todos los colores que existen en la naturaleza y va unido a una museta, que es un cuello en V que divide los hemisferios cerebrales, el derecho al izquierdo, el que piensa y el que actúa, el de la teoría y la práctica. Por lo tanto, aquí podrán comprobarlo, desde el año 2000 yo hice un escrito en la Universidad Complutense de Madrid y dice que el utilizar toga, museta, birrete, etcétera, todos estos arreos, alguien me entiende este término, no se deben usar toga y birrete en ninguna ceremonia de graduación, sino es a partir de una licenciatura, es decir, a partir del grado. Queda exceptuado solamente aquellos que tienen técnico superior universitario, que es carrera terminal, ¿sí? Por lo tanto, no debe haber colocación de toga y birrete en jardín de niños, en primaria, en secundaria y en preparatoria. Solamente debe usarse la toga y el birrete a partir de la licenciatura, que son los grados. Entonces, en este caso, las analogías de una graduación en licenciatura y maestría nos colocan un birrete que representa los 4 puntos cardinales que son los que tienen contacto con el contexto, como dice la teoría de Piaget, que tiene un botón al centro que significa la amígdala, que es a donde se reúne el conocimiento y la energía captada del norte, del sur, del este y el oeste, y entonces se concentra en la amígdala, que es ese botón representado en el birrete, y tiene una barbilla. Por eso, cuando iniciamos la ceremonia de graduación, la barbilla está al lado derecho, para que se diga, Armando, estás graduado del derecho al izquierdo, es decir, en otras palabras, tuviste pensamiento, tuviste teoría, tuviste intuición, comunicación, emoción, relaciones, curiosidad en el derecho, pásalo a la izquierda. Entonces la persona que te legitima el estudio te lo va a pasar al lado izquierdo para que te diga, Armando, estás graduado, ya, vete a trabajar. Es al lado izquierdo, es la acción, es la práctica. Y es cuando demostramos las habilidades y las destrezas que tenemos y va de acuerdo a las teorías. Por lo tanto, hay dos cuestiones muy importantes del por qué lanzamos el birrete al aire. Una es el júbilo de haber concluido un estudio más. Y la segunda es compartir los conocimientos, es decir, devolver al universo lo aprendido y procesado por nosotros, porque vienen en el camino otras personas que tendrán que dar continuidad a sus estudios. Y el hecho de lanzarlo al aire es lanzar el conocimiento procesado para que le caiga a quien lo requiera en su proceso de preparación profesiográfica.
Esa es la verdadera razón del por qué lo hacemos. Ahora vamos al doctorado. Las analogías en la graduación de doctorado y postdoctorado y los hemisferios cerebrales, en lugar de birrete nos colocan un bonete que tiene dos barbillas que representan el equilibrio de los hemisferios cerebrales por el aporte que hemos hecho teórico y práctico en la ciencia, y esa es nuestra novedad en el tema, y por lo tanto se coloca un bonete. Sigue apareciendo, en lugar del botón, aparece una borla que está arriba y que representa la amígdala. Las emociones están presentes. Pero en lugar de colocar una museta, es decir, en cuello en B que separe los hemisferios, se coloca una capilla y la capilla encierra en los dos hemisferios la energía y la proyecta. Por lo tanto, al momento de la graduación, se dice que debes de inclinar tu rostro y entonces quien te legitima los estudios levanta la capilla que tú entraste al recinto con ella en forma caída, pues la coloca en el hombro izquierdo para que con un broche la coloque y ahí entonces la venera se considera la medalla y símbolo de la institución del nivel de doctorado, proyecta un haz de luz y por color ocre que tiene la capilla, entonces se representa el humanismo de la profesión con ese haz de luz. También la manga ancha que tiene la imagen no verbal tiene tres niveles, ¿sí? Las tres zonas de desarrollo de Vygotsky. Cuando llegué a la escuela, cuando estuve en la escuela y cuando salí de la escuela. Por lo tanto, en este caso, al hacer imagen no verbal también me sirve para utilizarla como un punto importante para reafirmar conocimientos. Ahora ya lo saben y saben por qué tenemos diferente arreo en cada uno de nuestros grados académicos. En el postdoctorado, pues bueno, está el estudio de quinto nivel. Ahora vamos a ver a Vygotsky como la otra parte de las teorías. Vygotsky en lo social dice, ya lo aprendimos. Ahora, ¿cómo lo vamos a compartir? ¿Cómo lo socializamos? Por eso a mí me gustan mucho estas dos teorías porque una y otra se complementan independientemente de todas las teorías que existen, que no soslayo la importancia que reviste el hecho de considerarlos en nuestra práctica docente. Entonces aprendimos conceptos, tenemos práctica, ahora vamos a demostrarlo y a socializarlo. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, por medio de las zonas de desarrollo proximal de Vygotsky. En un eje de coordenadas, en el punto cero, está la zona de desarrollo actual, cuando yo llegué a la escuela. Por lo tanto, el qué debo enseñar al alumno y lo debo propiciar con emoción y empiezo con las 7 habilidades docentes para cambiar de canal sensorial y emocionarlo al aprendizaje. En la zona de desarrollo proximal está mi mentoría, mi coacheo, mi andamiaje, mi tutoría, mi moderación. Es el cómo voy a lograr que el alumno tenga aprendizajes significativos para la vida con mis estrategias. Y aquí menciono a la neuroeducación. Y por último, la zona de desarrollo potencial, el para qué le va a servir al alumno lo que aprendió en la escuela y que en este caso le va a dar felicidad en la vida, como dice Martín Seligman, por medio del dominio, la competencia, la habilidad, la destreza de poder compartirlo. Todo ello viene un sustento, y lo vamos a ver ahora en un momento más, en la normatividad de los derechos humanos en la UNESCO. Continúo con Vygotsky, entonces tenemos una zona de desarrollo actual o de confort cuando llegamos, no sabemos nada, está el hemisferio derecho que va a pensar, está la zona de desarrollo proximal, la preparación, el ensayo, el error, la práctica, el hemisferio cerebral izquierdo actúa. Y la zona de desarrollo potencial ya puedes desempeñar el trabajo sin problema porque lo sabes hacer. De esta manera entendemos esas tres zonas de desarrollo en el aprendizaje y tenemos en la primera conocimientos, en la segunda conocimientos más habilidades y en la tercera las actitudes. Por lo tanto, tenemos ya todo en conjunto en el desarrollo de esas de ese desarrollo humano, pues, que se manifiesta en un conocimiento que adquirimos y que está como sustento en los derechos humanos. El sustento jurídico, la representación y la acción en la relación derechos humanos UNESCO Educación está en 4 documentos fundamentales. El primero, documentos jurídicos, la UNESCO y la relación con la educación. La UNESCO, la educación, la garantía al derecho de la misma y los asociados a la UNESCO para garantizar la educación. Y por último,
hay una persona encargada en la UNESCO que se llama Relator Especial para la Educación, que es el que norma, pues, y pone en práctica y en acción esa relación de derechos humanos UNESCO, educación, sociedad. ¿Cuál es el principal documento, los principales documentos jurídicos? Bueno, pues está la Declaración de los Derechos Humanos del 48. La UNESCO, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza en el 60. El derecho internacional a la educación, que es una ratificación de la Convención de 1960 por 107 países. La Convención también es el sustento de la Agenda Mundial de la Educación 2030 y es el sustento de la Convención del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, referido a al derecho de educación. La ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sustentable o Sostenible, el derecho a la educación para lograr que toda la sociedad tenga proceso en ese, que tenga proceso de conocimiento, de habilidades y de empoderamiento. ¿Y en qué consiste el trabajo de la UNESCO entonces para garantizar el derecho a la educación? Es quien promueve, desarrolla, da seguimiento y revisa estándares educativos. Proporciona las orientaciones, refuerza necesidades, cuenta con un observatorio educativo para el derecho a la educación, colabora con la ONU, promueve y protege campañas de comunicación para el derecho a a la educación, realiza investigaciones de caso y propone cooperación, moviliza y desarrolla y fomenta las alianzas mundiales para lograr ese propósito de vida que requiere la sociedad. ¿Quiénes son los asociados de la UNESCO para garantizar el derecho a la educación? La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, el examen periódico universal que se realiza. ¿Quién lo hace? El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a educación, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad intelectual, la OIDEL, la Organización Internacional para el Derecho a la Educación y a la Libertad, y la Iniciativa al Derecho a la Educación. Todos ellos colaboran para que tú y yo tengamos derecho a la educación. Y bueno, ¿por quién está representado hoy en día? Hoy en día las principales funciones de ese relator las tiene la pakistaní Farida Shahed, que es quien tiene desde hace 25 años, no ella, sino más bien cuando se estableció tener un relator en la UNESCO, y ella inició en el mandato en el 2022. Su función está definida en la resolución 8-4 de junio del 2008. Consiste en reunir, solicitar, recibir e intercambiar información de todas las fuentes pertinentes que ofertan educación. Redacta informes, su labor tiene que ser interdependiente e interrelacionada al derecho a la educación con los derechos humanos. Por lo tanto, hoy en día su función es muy importante para analizar cómo estamos. Y aquí es donde algo realmente vale la pena para nosotros los docentes y que a mí me gustó mucho. Se le hace una pregunta a ella en una entrevista y le dice, ¿cómo define el derecho a la educación en evolución? Y ella responde con un sustento que ustedes y yo conocemos. Como subrayé en mi primer informe, el derecho humano a la educación es un derecho a aprender. ¿Quién lo sustenta? Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, por citar las palabras de la Comisión de Lords que está en la UNESCO. Es un derecho de aprendizaje a lo largo de la vida y una educación gratuita de calidad que debe tener. Por lo tanto, a partir de ahí, entendemos como docentes la verdadera razón del por qué la educación es el sustento de los derechos humanos. En los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, sustento de las competencias y relación con el enfoque de aprendizaje constructivista en educación. ¿Cuándo se estableció ello? A principios de 1993 fue establecida oficialmente la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, financiada por la UNESCO. La presidencia de todo ello la tuvo Jacques Delors, y de ahí el nombre, con un grupo de otros 14 eminentes pedagogos del mundo. Se dedicaron a plantear soluciones y alternativas para la educación de este siglo, y está en un periódico de la UNESCO que se llama El Correo de la UNESCO, en la página 91 a la 103, y le llamaron los 4 pilares de la educación.
Estos cuatro pilares de la educación, ¿sí? El aprender a ser, el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a convivir, todos lo desarrollamos para poder incorporarnos a un trabajo de equipo eh, y empoderarnos en nuestro trabajo para tener derecho, válgame la expresión, a los derechos humanos y concatenarlos con todos los demás derechos humanos, con los valores, la misión y la visión que como institución tiene y nosotros como persona. Por eso es que el año 1990 se establece la reingeniería humana, es decir, se considera pues hacer una reorganización en lo que tú y yo hacemos para el mundo, en nuestra sociedad. Y el aprender a hacer es conocer en ese desarrollo lo que cada quien tiene como máximo posible. En el aprender a conocer alude a una dimensión cognitiva en este proceso educativo. Yo conozco para compartir, pero antes de compartir, aprendo a hacerlo. El hacerlo significa una tarea material definida, que participe en la fabricación de algo, en el dominio de algo, en algo que pueda yo dar a conocer en el último cuarto pilar de la educación, que es aprender a convivir. Y es aquí donde la inclusión como parte de los derechos humanos se considera parte fundamental y se sustenta en los cuatro pilares de la educación para trabajar en equipo y respetar las opiniones y participación de los demás, a lo que se llama inclusión. Educar para la vida está marcado en estos cuatro pilares de la educación, marca precisamente el desarrollo integral humano, que son una de las tres partes fundamentales de los derechos humanos. Esos cuatro pilares del conocimiento, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a hacer, son las competencias del futuro. Por eso se le encarga esta función específica para el siglo actual a Jacques Delors, en que tengamos esas competencias del futuro y poder desarrollarlas en cualquier campo de producción, de desarrollo, de inclusión, de empoderamiento que nosotros tengamos en el mundo. Es ahí la verdadera razón de ser. Entonces, nos empoderamos y al empoderarnos en la educación, a través de la educación, tenemos voz, tenemos autonomía y tenemos participación. Por lo tanto, esos tres puntos que surgen del empoderamiento son los que nos facilitan a nosotros los docentes a hacer nuestro trabajo y compartirlo día a día en nuestra práctica docente. Porque nos ha tocado una diversidad de alumnado. Hace un momento lo platicaba con el doctor Eliseo, en los años que tenemos de servicio, cuánto hemos visto de cambios en la forma de cómo se manifiestan los alumnos por generaciones. Y en realidad esa diversidad del alumnado lo notamos los maestros y somos los que tenemos que adaptarnos a esa situación donde los alumnos construyen y reconstruyen sus conocimientos en una espiral, en un proceso cognitivo, pero con un enfoque constructivista, porque el sustento de lo que tienes en la parte inferior te da el andamiaje para poder continuar hacia arriba. Muestran intereses, tienen experiencias previas y desarrollan capacidades cognitivas. Por lo tanto, los alumnos hoy en día desdoblan esa información utilizando sus órganos sensoriales, utilizando sus hemisferios cerebrales, alcanzando y aplicando sus inteligencias múltiples de Gardner y modificadas en el 85 por Daniel Goleman, su alumno, aplicando los cuatro pilares de la educación de Jacques Delors. ¿Y qué tiene que hacer el maestro? Estimularlos al aprendizaje significativo, es decir, para la vida. Y donde derechos humanos, donde la UNESCO tiene el sustento del por qué nosotros hacemos esta práctica. Y no es algo nuevo, simplemente estamos evocando a lo que nos dijo Aristóteles 300 años, 350 años antes de Cristo. La obra de enseñar es una obra de verdadero amor. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Empoderamos a los alumnos para que se manifiesten y logren sus propósitos de vida en lo que finalmente tienen como función. Y yo lo interpreté a partir de 1993 en mi estancia en Cuba. Hice una frase que está registrada y dice, cuando la enseñanza es un arte, el aprender es un placer. Es la más grande, profunda y sentida emoción para ti, maestro, y tus brillantes pupilos. Enseñarlos con emoción. Ya vimos el sustento, ahora corresponde al docente que con emoción manifieste ese proceso y ese andamiaje que tiene. Por lo tanto, yo hago una invitación a todos los maestros, hagamos que los alumnos se emocionen por aprender. Hagamos escuelas para lograr la felicidad y el bienestar de nuestros brillantes pupilos,
como nos dice Martín Seligman y la psicología positiva. Hemos venido a este mundo a ser felices y a hacer felices a los demás. Y en lo que nosotros corresponde es a la educación. Dejo todo este bagaje de información importante en este link y la portada del libro del plan de acción para que lo tengan como consulta del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Esta es la portada y aquí está el link para que amplíen ustedes la información al respecto y el sustento de todo lo que hoy hemos comentado. Y la conclusión, la educación es el pilar de una sociedad justa y equitativa. La educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos y que es pilar esencial para una sociedad justa, equitativa, donde se respeten los derechos humanos de las personas y donde la educación es el sustento para ese respeto mismo. Y bueno, pues ya aprovechando la asistencia de tan distinguidos y brillantes pupilos, quiero hacer este anuncio parroquial. Mi octavo libro por publicar, que está en coordinación con el doctor Daniel Cantú, el doctor Arturo Amaya y el doctor Armando Valdés, su servidor, Estrategias de Aprendizaje desde la Investigación en Neurociencia. Acabo de entregar la presidencia de Neurociencia en el mes de mayo, capítulo México, la tuve desde el 2021, que asistimos al Congreso en Costa Rica. Y bueno, pues este documento, este libro, esta compilación de información es desde la investigación en neurociencia, qué referentes teóricos existen y cómo ponerlos en práctica con estrategias novedosas en tu trabajo docente para todos los niveles educativos. Habla de la teoría y práctica como aportación a la ciencia pedagógica y me lo auspició mi alma mater, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y donde mi primer carrera fue ingeniero agrónomo. Y pues muchas gracias por su atención. Ahí tienen ustedes mis datos. Tómele un screenshot. Estoy para servirle y estoy para compartir conocimientos. Orgullosamente tamaulipeco, por eso la estampa, y con presencia en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, y tienen mi número de teléfono para que con toda confianza ustedes puedan participarme sus inquietudes y las invitaciones que tengan, como lo dije en el evento, a donde me quieran invitar, por ahí estaré yo con mucho gusto. Y esa es mi presentación y ahí está la participación de un servidor en ello con el sustento de lo que existe en derechos humanos para la educación, pero también con el enfoque de la educación en nuestra práctica docente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido doctor, por tu brillante participación. Nos dejas mucho que reflexionar y bueno, eh, este panorama de la conexión de la educación con derechos humanos es algo fundamental. Quisiera, previo a que podamos abrir unos minutos, si no nos permites, entendemos que 8:30 tienes un compromiso. Sí. Nos ajustamos obviamente al compromiso que ya tienes y bueno, un poco el tema que para nosotros es, como mencionamos, un eje fundamental. Con la educación vamos a tener voz, que es importante, ¿no? Vamos a buscar esa autonomía por el conocimiento que vamos adquiriendo y vamos a tener una participación mucho más sólida, sobre todo en la defensa y protección de los derechos humanos. Y algo que creo que nos deja mucho a los que nos dedicamos, no solamente a los derechos humanos, sino también tenemos esta convicción de estar en la academia, en las aulas, en la investigación, el amor como una forma de transmisión, porque verdaderamente es ese querer transmitir lo poco, lo mucho que sabes, con este amor, y sobre todo entendiendo que maestro quizá es el que enseña, pero desde nuestros padres, desde nuestros familiares, abuelos, docentes, académicos, todos tenemos algo que enseñar. Finalmente, decía un maestro por ahí, el maestro no es el que sabe más, sino que el que ha caminado más, el que tiene más experiencia. Y esa experiencia para nosotros es muy valiosa, porque tantos años en la academia y tantas cosas que has hecho, mi querido doctor, pues por supuesto que eres una voz muy calificada para la sesión y muchísimas gracias. No sé si alguien quiera hacer algún comentario directo a nuestro invitado. Por favor, si quiere habilitar su micrófono y le escuchamos con toda atención. Por ahí veía algunas manos levantadas. Si quieren, por favor, nada más activar su micrófono.
Nada más quiero hacer otro anuncio parroquial. Aquí está mi maestro de doctorado de hace muchos años y que me da mucho gusto participar en presencia de él porque luego me dice que si me equivoco no quiere que le echen la culpa de algo que preparó. El doctor Sergio Gómez Mesa de Tampico. Y todos los amigos que hice en este fin de semana, no los quiero mencionar a todos, pero por nombre porque no quiero causar alguna situación problemática, pero todos y cada uno, mi respeto, mi admiración, y bueno, me callo para seguir escuchándolos a ustedes. Gracias, doctor. Adelante, doctora Yasmín Gutiérrez. Felicitarlo, primeramente por la exposición, fue un deleite, ¿verdad? Y por otra, también preguntarle los retos de la educación ante la IA. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo vamos a abordar esta situación? Gracias, doctora Yasmin. Es una pregunta en la cual se incluye mucha incertidumbre. Es una realidad. Sin embargo, son desafíos que tenemos que enfrentar y que eh, buscar una solución a todo ello cuando se presente en cada uno de nuestros contextos. Debo de reconocer que sí es de mucha ayuda, pero finalmente no es un ser humano el que está enfrente de nosotros. Nosotros damos los prompts, damos las indicaciones, pero muchas veces las respuestas no son como nosotros quisiéramos porque falta esa emoción, esa participación de la amígdala en nuestro proceso. Y bien lo dijo el doctor Sergio. Nosotros le imponemos nuestro propio sello, esa empatía, esa emoción, ese amor por la educación que nos dijo Aristóteles desde hace muchos años y que lo seguimos imprimiendo aquí. No soslayo la importancia que representa el tener investigación con el apoyo de la inteligencia artificial, pero también debemos ser cuidadosos en relación a ella y de cómo la interpretamos y de cómo esa emoción que a este aparato que tenemos enfrente le hace falta. Y bueno, estoy emocionado hasta una diapositiva que yo antes le dedicaba mucho tiempo, ahora lo puedo hacer fácil con cualquiera una de las aplicaciones. Sin embargo, esta inteligencia emocional nos lleva a un proceso distinto de aprendizaje de los alumnos y un proceso distinto en la metodología de enseñanza de nosotros, los docentes. Tenemos que tener esa emoción al manifestar, ese contenido programático, cómo abordarlo con los alumnos, porque hoy en día es el juguete de ellos, que no fue el de nosotros, y nosotros nos estamos adaptando a ese juguete. Yo lo quiero comentar aquí y es alusivo a este tema. Hace poco eh, me sometí a una operación y cuando el doctor lo vi joven, inmediatamente dije, no le tengo fe. Teníamos en la idea de que un doctor pues tenía que tener experiencia de más edad, etcétera. Pero él me dijo algo, me dijo, voy a trabajar tu operación con mis manos y cuando yo era niño y ahora que ya soy joven, trabajé el Atari. Dice, y tengo, pero demasiada utilidad en mis dedos. Dice, no tengas miedo. Cuando me dijo eso, entendí cuál fue la razón de la confianza que tiene en el aparato con el cual me iba a operar y la forma de cómo lo iba a operar. Entonces, son situaciones que prevalecen y es parte de la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Pero sí, hay mucha incertidumbre ahí. No sabemos qué pase mañana. Tenemos que vivir con las estrategias que hoy implementamos de acuerdo a la tecnología vigente. Y la alfabetización digital en nosotros tiene que estar de manifiesto. No importa la edad que tengamos. ¿Sí? Vamos a llegar a eso. Si la pandemia nos marcó una diferencia entre cómo hacíamos nuestra práctica tradicional a cómo lo estamos implementando hoy, yo creo que es un gran punto de partida y cada día tenemos más experiencia. Yo los invito a estarse inmersos en este proceso de profesionalización y de alfabetización digital para lograr satisfacer esas necesidades que los alumnos nos manifiestan. Son muchas y tal vez nos cueste trabajo a los que tenemos más años de servicio, pero no es algo difícil. Mientras estemos vivos lo vamos a lograr. Muy bien, Gracias. muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta a nuestro invitado?
¿Algún comentario? Doctor Sergio, doctor Armando, ¿me permiten? Por favor, adelante. Pues felicitarlos por este esfuerzo de compartir. Y el tema es muy interesante porque los derechos humanos y la relación con la educación nos llevan a una reflexión muy profunda de la responsabilidad que tenemos. Yo te agradezco tu exposición, doctor Armando, y mi respeto y también a ustedes en relación, porque es un derecho humano básico, esencial, para un desarrollo en estos tiempos actuales, en donde el desarrollo social y personal de los jóvenes está en una situación crítica. Vuelvo a repetir, gracias por compartir y gracias, estamos ahí. Y ya sabes, Armando, mi respeto siempre, ¿sí? Y felicitamos a todos los que están presentes. Saludos desde Tampico, Tamaulipas, México. Muchas gracias, doctor. Eh, Claudia Sotomayor, adelante, por Sí, favor. buenas tardes, doctor Armando. Oiga, doctor, como que no me quedó muy claro la cuestión de que si todos los países estamos alineados con la UNESCO para la educación y todo lo demás. O sea, yo pensé que era la SEP o la UNAM y a lo mejor no es así, a lo mejor es la UNESCO o es un vaivén, ¿no? Una relación recíproca. Gracias, doctor. La normatividad a nivel mundial sí está establecida por la UNESCO en la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, etcétera. Pero los contextos en cada país se manifiestan de acuerdo a las políticas que cada gobierno tiene. Por eso nos encontramos ahí un desfase entre que si la UNESCO manifiesta que debe haber educación gratuita, hay países que no tienen la integración a este propósito porque a partir de sus políticas económicas no consideran el porcentaje del Producto Interno Bruto para educación. Y entonces de ahí parte la diferencia. Entonces, en nuestro mismo país encontramos situaciones difíciles. Hay brechas digitales que hoy marcan muy claramente el cómo está establecido nuestro país en la zona sur, zona centro y zona norte. Por lo tanto, la normatividad que existe a partir de la UNESCO está. Y por eso esa persona, la pakistaní, la relatora de todo ello, es la encargada de encontrar toda esa información y datos que permita proponer nuevas metodologías, nuevas instancias, tocar puertas en los organismos, considerar en los países que la obligatoriedad para la educación básica corre por parte del gobierno, Gracias. ¿sí? Desgraciadamente no es uniforme en todo ello. La Secretaría de Educación da el registro por medio de los REBOES, el registro de validación oficial de estudios, para que tú tengas oportunidad de ofertar a la sociedad una carrera bajo todos los lineamientos en 4 puntos fundamentales, en objetivos, en metodología, en desarrollo y en evaluación. Lo norma la Secretaría de Educación, incluyendo sus indicadores de gestión, reprobación, deserción, eficiencia terminal, etcétera. Pero la normatividad expresa mundial sí es la UNESCO. La representatividad en cada país es las políticas que el gobierno manifiesta y los porcentajes que tiene destinados a educación y normados y registrados por la Secretaría de Educación. Ya después de ello viene las acreditaciones de carreras por el COPAES, que es una institución que apoya a los CIES, que son los comités interinstitucionales por área, para evaluar y acreditar las carreras en las universidades, pero ya es más localizado, pero también con un enfoque hacia el exterior para que tengamos alumnos de otros países y se puedan inscribir. Ya cayeron los 1000. Hay otra participación, dice docencia RMD, no sé quién sea. Adelante, por favor. Soy yo, doctor María Refugio Magallanes. Adelante, por favor, Sí, doctora. sí, mire, bueno, indudablemente la presentación que hace el doctor es sugerente precisamente porque vincula, creo que
estos referentes teóricos del aprendizaje y lo colocan en el escenario global, pero precisamente yo encontraba en su planteamiento el elemento creo que central de, quizás no mencionado o no lo advertí, de cómo desde la neurociencia dice, güey, habla de un cerebro cambiante y en ese cerebro cambiante está precisamente el concepto de plasticidad cerebral, donde cabe precisamente la ruptura de esos patrones culturales que provocan, digamos, provocan y generan comportamientos y creencias que van inclinados algunas veces a convivencias no armónicas o a, digamos, acciones de discriminación o no inclusión. Y también precisamente establece esa posibilidad de cómo a través de los procesos educativos se genera esa ruptura y en esas rupturas tendrá que generarse precisamente, creo que él decía, el cerebro como órgano que razona y también desde la otra pospuesta precisamente de la psicología, esta psicología positiva donde del sujeto cuenta con recursos, tiene a su disposición ciertos recursos que hacen precisamente que lo considero pues un sujeto sentipensante que abre una dimensión nueva donde esta persona toma conciencia del mundo, toma conciencia de sí mismo para poder emprender estas causas bueno, estas causas y movimientos propios de la participación y la acción, pero para esta acción social donde pueda convertirse en el sujeto que transforma las cosas sociales, que sería quizás para algunos estudiosos el quinto pilar de la educación, la transformación social, que reunidas con las otras cuatro de esta visión, digamos, digamos, dicen algunos, colonizadora, habría pues la posibilidad de entenderla con el otro elemento de colonial o los elementos de cómo deconstruir. Bueno, entonces pensar diferente creo que es el motivo de la neurociencia, provocar en la gente, en las y los estudiantes y en cada uno de nosotros nuevos conocimientos, pero unos conocimientos que nos lleven a ser cada vez más humanos y más sensibles a digamos, a los avatares que enfrentan los demás, precisamente para sentir indignación, fastidio, coraje por las injusticias sociales para podernos volver sujetos activos y participativos en esta dimensión ética y política de la educación. Bueno, gracias y felicidades, doctor. Muy amable, doctora. Bien lo dice Eduardo Weiss, el maestro cambia a la sociedad, no solo cambia a los contenidos, cambia a la sociedad. Su discurso, cuando está en su praxis educativa, de alguna u otra forma se transpola esa didáctica hacia los hogares y hacia la sociedad misma. Entonces creo que tenemos una grande responsabilidad y como lo decía en el evento el sábado anterior, la ventaja más grande de todo es que nosotros, los docentes, por aquí pasan todas las carreras que conforman en los perfiles profesiográficos de una sociedad. Es lo que destaca la importancia de nuestra labor. Muchas gracias, doctor. No sé si haya alguna participación adicional en lo que se formula alguna otra pregunta por parte de nuestros integrantes en esta noche. Doctor, yo sí quisiera aprovechar tu experiencia y tu conocimiento. Los que nos dedicamos a la academia, los que nos dedicamos a la defensa y a la protección de los derechos humanos, me interesaría mucho bajo la óptica de la educación de un experto como tú, ¿cómo podemos enseñar justicia? ¿Cómo podemos enseñar el valor del respeto? ¿Cómo podemos generar que se entienda la inclusión, que se entienda la tolerancia, que se entienda eh, el hecho de no discriminar? Todos los grandes valores y retos de los derechos humanos, pero a través de la educación. Entiendo que no es llegar y dar una clase y explicarles, a ver, la justicia es darle a cada quien lo suyo, sino cuáles serían esos mecanismos que necesitamos conocer nosotros para que aquellas personas con las cuales nosotros podríamos estar cerca en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestra trinchera, podamos realmente transmitir la necesidad de comprender mejor estos derechos humanos, quizá a través de la propia dignidad humana, y que entiendan que no es un área
única, repito, de la ciencia jurídica. Estamos ahorita vinculando la educación a los derechos humanos, como se ha vinculado la sociología, la antropología, la medicina, la ética, la filosofía y muchas otras más. Pero ahorita que estamos en el tema de la educación, cómo educar en derechos humanos, cómo exigir el derecho a una educación en derechos humanos, el derecho humano a la educación, pero más allá de decir yo tengo el derecho, ¿de qué manera pudiéramos nosotros explicar estos grandes dilemas teóricos, conceptuales, que es difícil luego que se entienda la trascendencia de lo que estamos aprendiendo? No sé si fui claro, es un poquito la idea de qué tenemos que hacer, si es algo motivacional, aprender con ejemplos, con práctica, con testimonios, en fin, yo creo que ese sería algo que nos podría nutrir mucho a todos los que estamos en la sesión. Claro que sí, doctor, y qué buena pregunta y me gusta. Esta pregunta me la han formulado en otras ocasiones y parto de esto. Nadie da lo que no tiene. El docente debe estar completamente arraigado en la función de ese perfil profesiográfico en el cual desempeña en la sociedad. Soy de mi teoría de que ser padre y ser docente es exactamente lo mismo. Preparamos personas para la vida. Me pongo en el lugar de la persona que va y me trae su hijo y me lo pone en la puerta de la escuela. Me está entregando lo que más quiere. Y si yo soy padre de familia, voy y le entrego al maestro lo que más quiero también. Hay reciprocidad en ello, hay un compromiso compartido. Los valores, la educación primera está en casa. Partiría mucho de ahí, de inicio. Sin embargo, habemos quienes nacimos con mucho amor para educar y eso es complemento. No quiero soslayar la responsabilidad que tiene un técnico, un profesionista que no es egresado de una normal, como nuestro hermano, querido doctor Emilio, porque ahí está el sustento de la pedagogía. El sustento de la pedagogía, la ciencia de la enseñanza parte de ahí. La didáctica como método de enseñanza, ahí se incluye a todos los demás profesionistas, porque de alguna u otra forma se han integrado a un proceso de enseñanza-aprendizaje con los conocimientos que tiene. Y quien domina el tema, domina el auditorio. Soy de esa idea. Sin embargo, en el sentido de lo pedagógico, es conocer cuál es tu posición dentro de la sociedad y ahí van inmersas otras ciencias. Ese amor por enseñar, por compartir, por ser el andamiaje, pero también dentro de la formación profesiográfica que se tiene, reconocer que hay habilidades docentes y que al tenerlas y ponerlas en práctica, entonces hay un dominio sobre lo que se pretende finalmente para enseñar. El término de enseñar engloba mucha importancia en la cuestión emocional. Desde el momento mismo en que yo arribo al salón de clase, el alumno se da cuenta qué emoción manifiesto. En la cara tenemos 48 músculos. Los más grandes son estos dos y se llaman risorios. Si yo llego y abro la puerta al salón de clase y modifico estos dos músculos más grandes que se llaman risorios y por consiguiente el nombre me dice ofrezco una sonrisa, yo abrí el canal de comunicación con los alumnos. Y eso me permite tener, por tanto, la aceptación de ellos y la empatía que se dice dentro de los procesos de neuroeducación al unir esas neuronas en 5 segundos en la imagen que manifieste, el alumno me está evaluando. Cuando yo entonces, de ese estilo que yo manifiesto, viene la esencia, que dura un poquito más porque eso va incluido en el mensaje, el alumno me califica, me evalúa. Y entonces me dice, realmente satisface mis necesidades de aprendizaje en relación a cómo se manifiesta. Pero ¿qué dice primero? Ofrecí una sonrisa, abrí ese canal de comunicación, dejé la puerta abierta que me va a permitir tener esa relación empática con el alumno. Entonces, lo dijiste hace un momento y acertadamente lo acepto. Jesús enseñó con ejemplos. Jesús enseñó a la multitud con ejemplos, en contextos distintos, adaptaba el mensaje a los contextos de acuerdo a las necesidades para persuadir
a su público meta. Tanto fue así la importancia que reviste esa forma de enseñar que hoy en día lo tenemos como el estandarte a quien recurrimos en señal de ayuda. Y entonces, he ahí la verdadera razón del por qué poner de manifiesto nuestra práctica docente con el conocimiento adquirido en las aulas, en la zona de desarrollo actual y en la zona de desarrollo proximal, para llegar a la zona de desarrollo potencial, pero unido a la emoción que nosotros le manifestemos y el amor que tengamos por la educación. Realmente he encontrado muchas personas y me duele, así lo digo sinceramente, me duele cuando dice, yo voy a la escuela y doy clases, hago como que me pagan y ellos hacen como que aprenden. Sin embargo, no reconocen realmente que están con una persona que piensa, que llora, que actúa, que sufre, que tiene alegrías como tú, como yo, como todos. Y entonces es ahí donde realmente nos damos cuenta de la verdadera posición nuestra ante la sociedad, como mucho se dice, de agentes sociales de cambio. Tiene que partir de ese amor por enseñar, ese amor por compartir, ese amor por decir, te estoy preparando para la vida y no para que me hagas un monumento, me entregues un diploma, me entregues un reconocimiento. La sonrisa que ellos nos ofrecen cuando nos ven, ahí está el pago nuestro, porque vivimos de satisfacción. La verdadera razón del ser docente implica ver que aquellos triunfen, logren su propósito de vida con el apoyo nuestro, con las palabras de nosotros, con el discurso, con la mejor cátedra en ello. Y entonces aquí considero pues la importancia que reviste nuestro perfil al considerarlo dentro de la sociedad en apoyo. Y vamos a hacer lo que dice derechos humanos, y vamos a hacer lo que dice la UNESCO, y vamos a hacer lo que dice la normatividad. Entonces, ese término de nadie da lo que no tiene, pues significa por nosotros como docentes. Si yo realmente me manifiesto con ellos tal y como quiero lograr el objetivo, y mi mayor trofeo van a ser ellos en la posición que tengan en la vida y en la forma de cómo resuelvan los problemas, ese va a ser mi mejor pago. Y esa va a ser esa reciprocidad que esperamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos evaluamos todos. Es una evaluación sumativa, es una evaluación preliminar, es una evaluación final, etcétera, pero siempre estamos en constante capacitación de cómo llegar a ese contexto y cómo satisfacer necesidades de aquella persona que acudió a nuestro salón de clases pensando en que iba a aprender algo nuevo y que le iba a dar respuesta a los problemas que la vida le plantea. Los hijos y los alumnos, para mí, son lo mismo. Muchas gracias, doctor. Alejandro Natov, de Argentina, adelante, por favor. Sí, un placer, un gusto enorme, deleitado con la charla hoy, deleitado con Armando. Gracias. Lo mío va a ser solo una pregunta que tiene que ver con algo más personal. Eh, Quiero conocer el proceso de Armando, de cómo fue incorporando el mundo de la neurociencia a su conocimiento, de cómo fue nutriéndose, en qué momento de su trayectoria dijo, bueno, esto lo necesito, esto lo voy a incorporar, esto me sirve. Eh, Le estás hablando a un incrédulo, convenceme. Creo que en el transcurso de todo mi trabajo docente, en ese andamiaje que he considerado para mis alumnos, he aprendido y no dejo de aprender. Ya llevo estos 45 años de servicio y si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, me voy a morir, así realmente, porque me voy a morir de tristeza de algo que me van a poner a hacer tal vez y tarde en lograrlo, porque soy muy tesonero, logro lo que me propongo, pero la educación para mí es todo. Debo de decir algo muy importante. El sustento para que yo esté en el lugar donde me encuentro hoy, en aprendizaje, no en posición, porque eso es aparte, es mi familia. Hay alguien que me comprende en lo que me gusta hacer. Ese sustento, eh, ese andamiaje que ellos me han dado, representa para mí el crecimiento de lo que quiero lograr y de lo que puedo prodigar a los demás también. En la medida que fui estudiando una y otra especialidad, me fui dando cuenta de que eso era necesario para incorporarlo a mi práctica docente. Hoy en día, debo decirlo, y no es una presunción, es algo real. Lo que digo, lo que pienso, lo que considero, lo que participo y lo que invito a hacer a los demás es como una ley. Lo toman en cuenta porque consideran
que este lapso de tiempo que he transcurrido con diferentes generaciones en las cuales me he adaptado en mi práctica docente, me ha servido para que pueda lograr ese propósito de vida mío y de los demás, pero con un sustento muy grande de mi esposa, de mis padres que me pusieron camino a la escuela, de mi esposa por continuar conmigo este camino ya durante casi 42 años de matrimonio, mis hijas y todas las personas que están cerca de mí. Esa emoción que yo le manifiesto a mi trabajo y que sí permea, porque yo mismo lo noto al momento de estar impartiendo una conferencia, dictando una conferencia, veo caras. Soy de los maestros que no requiero de hacer exámenes escritos para los alumnos. El examen escrito, y lo dijo muy claramente el doctor Sergio, el examen escrito representa recopilar información que traes en tu mente de inmediato, pero le preguntas tal vez a alguien que sacó 10 y se lo preguntas dentro de 4 meses y perdió el concepto. Entonces, lo he aprendido sobre la marcha, me ha dado muchas satisfacciones, pero como que el ir descubriendo cada punto importante a considerar en ello, hoy lo hago así, un englobar de mi actuación en la docencia y ver a mis alumnos satisfechos de lo que comparto con ellos. Sé que van a ser mejores, mucho mejores, pero estoy sembrando en una Bueno, semilla, un terreno fértil que le va a propiciar un aprendizaje muy significativo para la vida a todos y cada uno de mis alumnos, de mis brillantes pupilos. Les mandé mi canción que me hicieron para el evento del sábado, me lo hizo un alumno doctor de Mérida, y ahorita, por cierto, lo saludo y espero que todo esté bien con el huracán, porque anda pasando por ahí. Entonces, esa canción representa el pago de muchos años de servicio, pero un pago no en efectivo, un pago al corazón en lo que piensa mi alumno y muchos de mis alumnos de su maestro que colaboró en su formación profesional. pues muchas gracias, doctor. En atención al tiempo que contamos y, repito, conociendo que tienes otro compromiso académico ya en unos minutos, pues damos por cerrada esta sesión, no sin antes agradecerte verdaderamente esta cátedra magistral en temas de educación que nos abre un panorama de cómo poder transmitir, cómo poder enseñar, cómo poder entender este pues gran compromiso de lo que representan los derechos humanos, que finalmente para nosotros es nuestra labor diaria, con estas herramientas que por supuesto nos son muy útiles y sobre todo en cualquier trinchera. La verdad es que la academia, las aulas es una, pero la vida es otra. Quien ejerce esta actividad todos los días en su familia, en los tribunales, en el servicio público, se enseña y se aprende, es un proceso y sobre todo aprender de los grandes maestros como tú, pues nos motiva, nos incentiva para seguir adelante. Así es que bueno, pues nuestro afecto, nuestra admiración, mi querido doctor, muchas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros, por brindarnos este tiempo para platicar contigo sobre educación y derechos humanos. Y pues que no sea la última vez que podamos seguir platicando sobre estos temas. Y a todos y a todas, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión magistral sobre derechos humanos y educación. Que pasen muy buenas noches, doctor. Muchas Gracias gracias. nuevamente. Estoy al pie y al orden y muchas gracias por escuchar. Lo agradezco bastante. Estoy en la mejor disposición de colaborar y ya saben ahí mis datos. Nos comunicamos y con gusto estaremos compartiendo más de educación cada día. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos, a todas. Buenas noches. Gracias, buenas noches.